Vamos a comenzar con el último tema. Es un tema que es bastante simple, pero tiene mucha información, pero también igual va a estar muy sencillo, ¿ok? Entonces, son reacciones muy simples lo que vamos a estar viendo. Trata sobre la química de ácidos carboxílicos y sus derivados, ¿ok? Entonces, vamos a ver todo un poco sobre la química de los ácidos carboxílicos y sus derivados como las amidas, ésteres, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a comenzarle ya para acabarle a este business. Entonces, nada más para recordar. Ahora, si recuerdan, cuando vimos las de cetonas y aldehídos, este es el grupo carbonilo, ya lo hemos visto. Ajá. Y este es el grupo acilo. Los grupos acilos. Entonces, lo que está unido al grupo acilo es lo que varía de la química de los carbonilos del tipo 1 y del tipo 2. Ya vimos la química de los carbonilos del tipo 2. ¿Se acuerdan que era cetonas, donde aquí es un hidrógeno o un grupo alquilo? Pero ¿qué pasa si ahora en el grupo asilo, si en el grupo asilo, vamos a dibujar entonces el grupo asilo, le voy a llamar X. Ajá, donde X ahora es un oxígeno, azufre o nitrógeno. Ujú. Estos van a tener otra química diferente. ¿Sale? Ya no es un hidrógeno o un alquilo de cetonas y aldehídos. Ahora vamos a trabajar donde un átomo que está unido, un átomo como oxígeno, azufre o nitrógeno está unido al grupo acilo, ¿qué grupos funcionales son los que existen? Es lo que vamos a ver todo este tema. Pues tenemos, por ejemplo, los famosos cloruros de acilos, uh-huh, que son los halogénuros de acilo, pero en este caso lo que se unen con el acilo es el cloro y el bromo. Si es bromo sería bromuros de acilo. Si es cloro sería cloruro de acilo. Y se fijan, este es el acilo. Tenemos los ácidos carboxílicos, ya le hemos trabajado, ya todo el mundo sabe ácidos carboxílicos. Tenemos los ésteres, tenemos las amidas. Si hay un nitrógeno unido al grupo acilo, pues ya de eso sabemos, amidas primarias, amidas secundarias, amidas terciarias. Los anhídridos acéticos, este es el anhídrido, RCOCOR. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar toda la química de todo esto. Reaccioncitas muy simples y muy sencillas. Pero ya saben, antes de comenzar, vamos a ver la importancia biológica de todos estos grupos funcionales en la naturaleza y en los fármacos, ¿sale? Entonces, para comenzar con esta química de todos los ácidos carboxílicos y sus derivados, vamos a ver un poco de su importancia y el por qué se requiere entender esta química. Pues tenemos, por ejemplo, el ácido acético, el famoso olor a vinagre, el ácido butanoico, el olor a rancio de estas margarinas, las butter, las mantequillas, ajá. El ácido hexanoico, es un olor muy típico, huele a pies, pero pies guacla. En los ácidos lácticos, van a ver todo, este va a ser una de sus moleculitas que van a llorar en bioquímica, van a llevar el famoso ácido acetil salicílico, tenemos el ácido carboxílico, tenemos un éster, la famosa aspirina, sale el aminosalicilic acid, este ácido carboxílico que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, la isotrionina, para los que tienen acné avanzado se les receta esta molécula que como ven es un ácido carboxílico también. Ok, qué más podemos ver por aquí? Comercialmente, pues como les digo, el vinagre o ácido acético, pues es una de las moléculas más utilizadas en la vida diaria, ¿ok? Porque en los chilitos también, los chilitos jalapeños. ¿Y cómo se prepara, por ejemplo, el vinagre, ¿no? El vinagre se prepara a partir de la fermentación alcohólica de azúcares y almidones. Esta parte es muy bonita porque es todo lo que ustedes van a ver en bioquímica, cómo los azúcares y almidones se convierten vía fermentación utilizando estas enzimas alcohol etílico y cómo se oxida vía fermentación. Hay enzimas que se llaman oxidasas que oxidan los alcoholes a los ácidos carboxílicos. Entonces, esa es una forma de cómo se hace el famoso vinagre, ¿ok? Qué más tenemos por aquí? También a nivel industrial, el ácido acético, el vinagre, se obtiene mucho a partir del famoso etileno. Lo único que se hace son ciertas reacciones utilizando oxígeno con paladio para formar este aldehído. Ya saben que el aldehído se oxida fácilmente
a un ácido carboxílico, ¿ok? Entonces nada más son oxidaciones para preparar el ácido acético, que es muy común el presente en el vinagre. Ok, ¿qué más podemos ver de los ácidos acéticos? El más simple de los ácidos acéticos, pues es el famoso ácido fórmico. Ese es el ácido fórmico, que como ustedes ven es lo que excretan las hormigas cuando les pican. Lo que les quema, pues es la cantidad de ácido fórmico. Y también ellos lo usan para comunicarse. Ellos utilizan ciertas cantidades de ácidos fórmicos para poder comunicarse entre ellas. Muy interesante ver todo esto. Como el ácido fórmico también es el veneno de las hormigas, pero también como feromona. Esas comunicaciones, es para los biólogos es bastante interesante estudiar toda esa química. Ok, tenemos los ácidos cítricos, ¿no? Todos los cítricos. El famoso, ¿por qué? ¿Quién es el famoso? ¿Quién les da los sabores a los cítricos? Pues por eso se le llama cítricos, pues debido a los ácidos cítricos, ¿ok? Entonces también es parte interesante los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos un diácido carboxílico, un carboxílico 1, carboxílico 2. ¿Qué más? El ácido carboxílico es muy común, por ejemplo, en las plantas carnívoras, ajá, las plantas carnívoras excretan este ácido carboxílico, ujú, el cual les gusta mucho a las moscas. Esta molécula le encanta mucho a las moscas. Llegan y cuando se meten adentro de la planta cierra y ya de ahí es como se va muriendo la mosquita, ¿sale? Entonces así es como trabajan químicamente estas plantas carnívoras, excretando este tipo de moléculas para atraer a los insectos, ¿ok? ¿Qué más? Los tulipanes, o sea, ¿a qué se debe el color de los tulipanes? Los tulipanes, pues se debe a este color, por ejemplo, tenemos un éster también, un famoso éster, ujú, muy presente en los colores de los tulipanes, ¿ok? Ah, también tenemos, por ejemplo, las grasitas que son los presentes en los triglicéridos, ajá, cuando es lo que tenemos en la mayoría de las lonjas, estos famosos triglicéridos, ajá, que son ésteres, si se fijan es un éster, ¿ok? Y una reacción muy típica que llevan los ésteres que vamos a ver son las reacciones de hidrólisis básica, ajá, o conocidas como saponificación. Esa se utilizaba desde tiempos inmemoriales para crear jabones. Creo que los egipcios, pero les voy a mentir, no me sé muy bien la historia. Creo que los egipcios usaban ya esta técnica de extraer las grasas de los animales y las hacían reaccionar con sosa, creo, o hidróxido de calcio, y formaban ya los famosos jabones, que son estos, las sales de ácidos grasos. Sale también esa parte de lo que van a ver en bioquímica, todo esto, pero ya con la química que les voy a enseñar la básica, van a poder entender más bioquímica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es muy importante los jabones. Los jabones, pues como ven, esta cola, ajá, que es esta cola alquílica de hidrocarburos, es la parte hidrofóbica, ajá, es la parte que repele el agua o lipofílica. Ujú. Esta parte lipofílica y esta parte, que es la sal de ácido carboxílico, es la parte polar, es la parte con la cual interaccionan las moléculas del agua. Por eso esta parte todo esto es lo que se lleva a la grasa, pero también para que actúe con el agua, para que se solubilice en agua, pues tenemos esta parte polar. Ajá, este es el famoso estearato de sodio que se utiliza mucho en los jabones y detergentes. Y esta es su molécula tridimensional, de cómo se juntan todas estas moléculas, ajá, cuando hay agua a su alrededor, así es como se ponen. ¿Por qué? Porque el agua interacciona con la cabeza polar y la cabeza no polar se une entre ellas para para estar repeliendo el agua. Ujú, también tenemos, por ejemplo, el acetato de bencilo, el famoso olor de jazmín. Ajá, los ésteres podemos ver el acetato de isopentilo, que es un olor típico de los plátanos, el butirato de metilo, ajá, las manzanas, ok, son ésteres, el olor de las frutas, la mayoría son manzanas. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Los aminoácidos, ajá, que tenemos enlaces amida, porque vamos a ver amidas. Ajá, los aminoácidos para formar en los péptidos y ya en los péptidos a proteínas, pues tenemos los famosos enlaces amidas, ok, muy característicos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los ésteres utilizan también como
para que los insectos se comuniquen uno con otros. Ajá, es muy interesante ver cómo los insectos se comunican. Ajá. Ellos no realmente no hablan como nosotros, sino ellos, su forma de comunicarse es excretando ciertas sustancias. Y esas sustancias presentes en los insectos es, por ejemplo, el cinamato de etilo, o por ejemplo, este éster cíclico, que son los famosos, los ésteres cíclicos son las famosas lactonas, ¿ok? Esta se encuentra, es una hormona sexual del beetle japanese female, del escarabajo japonés. Ajá, femenino, hembra, perdón, hembra. O por ejemplo aquí se utiliza para, es una, se utiliza para feromona sexual de de machos, ajá, lo excretan las frutas, ajá, y es lo que atrae a los insectos, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos la química de la lavanda. La química de la lavanda, pues tenemos los ésteres. Aquí podemos ver los ésteres. ¿Qué es lo que da ese olor típico de la lavanda? Pues los famosos ésteres. Ajá, aquí tenemos este también, este éster. Ok, entre otros más, pero pues ahí estos grupos están presentes en la química de ahí del color y del olor de la lavanda. ¿Qué más tenemos? La cianoclina A. También tenemos los nitrilos. Ok, vamos a ver nitrilos. Ujú, están presentes en derivados de productos naturales, o por ejemplo la australina, que es un glicósido cianogénico. Estos los van a ver típicos también en bioquímica, este tipo de moléculas, ajá, que son nitrilos, ok. Vamos a ver también aquí los famosos carbohidratos, los azúcares, la cadena de azúcares, ajá. ¿Qué más podemos ver? Enlaces amida. Las enlaces amidas, por ejemplo, tenemos la cafeína, ajá, que los que somos adictos al café, aquí está el enlace amida, ajá, tenemos la piperina, es el principal componente de la pimienta negra, aquí tenemos una amida terciaria, tenemos la penicilina, o sea, aparte de las amidas cíclicas, si se fijan es cíclica, aquí tenemos el grupo amido, ajá, pero es cíclico, aquí es el ciclo, pues está presente en varios de los antibióticos conocidos como las famosas beta-lactamas. Ajá, en este caso tenemos la penicilina, que son amidas cíclicas, beta-lactamas, así se les conoce. Ujú, y las amidas cíclicas o las lactamas están presentes en la mayoría de los antibióticos que actualmente tenemos en el mercado. O, por ejemplo, tenemos el diazepam, ¿ok? Los que están todos los que tienen ahí desorden del sistema nervioso central, se utiliza el diazepam, ajá, para tratar también ansiedad, trastornos de esquizofrenia, el oxazepam, el prazepam, si se fijan son enlaces amida, también aquí está presente, pues los enlaces amida, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, los ésteres cíclicos, las lactonas, ajá, los ésteres cíclicos se le conoce como lactona, aquí está, eso es un éster, ajá, tenemos la mevalonalactona, se utiliza en la biosíntesis de terpenos para preparar esteroides, cosa que van a ver en bioquímica. Este antitumoral, ajá, aquí tenemos la lactona, aquí. Tenemos otro éster aquí. Otro, por ejemplo, la familia de las eritromicinas, ajá, se utiliza como antibióticos. Hay bacterias muy interesantes. Esas bacterias excretan dentro de su metabolismo, excretan este tipo de moléculas que nosotros le hemos utilizado mucho para preparar antibióticos. Ajá, y se utilizan ahorita, ¿eh? ¿Qué más? Este éster cíclico muy grande, este famoso éster, se utiliza mucho como materia prima para hacer perfúmenes, es la famosa 15-pentadecanolida. Ok, entonces es también interesante. En las vitaminas podemos encontrar muchos grupos derivados de ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido nicotínico, la amida nicotina, que son vitamina B3, la vitamina B5, ácidos carboxílicos, una amida, tenemos la vitamina C, que es el famoso ácido ascórbico. Qué más podemos ver? El ácido ascórbico, pues aquí es una lactona. Ajá, qué más podemos ver? La vitamina B9, los ácidos carboxílicos, las amidas, ajá, los enlaces amidas. Ok, entonces son interesantes. La vitamina B7, la famosa biotina también son amidas, digo, ácidos carboxílicos, ¿sale? Entonces son ejemplos, nada más son ejemplos que le estoy dando la importancia de estos grupos funcionales y por eso las vamos a estar viendo. En el DNA, por ejemplo, que ya sabemos, el DNA que contiene toda la información genética
pues, prácticamente de todos, el reino animal, ¿ok? ¿Qué podemos ver aquí? Pues tenemos las adenina, timina, guanina, citosina, ajá, que son las famosas. Acuérdense que el DNA o bueno, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ajá, se unen de una manera tipo hebra, ajá, mediante el apareamiento, se le llama el apareamiento de bases, y esas bases, que son bases de purinas, que son derivados de adenina, timina, citosina y guanina, y van a ver ustedes en bioquímica como por ejemplo la adenina se une con la timina, la guanina con la citosina. Ujú. Es muy interesante toda esta química que van a ver cuando vean bioquímica, van a ver también la estructura del DNA, o digo, o del ADN también, las secuencias genéticas, la diferencia entre un ADN o un RNA, el ácido ribonucleico, por qué se mantienen así la, a qué se debe que el ADN tenga ese tipo de hélice, sus famosas hélices. Ajá, pues es debido a la interacción de puentes de hidrógeno que presentan estos enlaces amida. Aquí podemos ver estos enlaces amida, ajá, por ejemplo, de la timina, dos amidas, la citosina, ok, ¿qué más podemos ver? La guanina. Entonces, todas estas amidas, pues también son aceptores o donadores de puente de hidrógeno y eso está presentes en las moléculas en las famosas hebras del ADN, ok. Acuérdense, ya también les recomiendo mucho que lean la historia de Rosalind Franklin y de los estúpidos Watson and Crick, y van a decir por qué les digo estúpidos, ajá. No sé si quieran saber más creo que tengo un libro ahí en donde les digo, Watson and Crick, pues prácticamente le robaron todos los estudios a esta Rosalind Franklin, ajá, porque acuérdense que ella fue la primera, ella era una de las mejores cristalógrafas a nivel mundial en ese entonces, y ella pudo sacar un cristal del ADN, y así es como se pudo elucidar por primera vez el ADN, ¿sale? Pero todo el crédito se lo dieron a Watson and Crick, ujú, pero debían de ver toda la historia que hicieron estos dos hombres para robarse, sobre todo creo que Watson, para robarse todo el trabajo de Rosalind Franklin, que al final terminó muriendo sin que le dieran su crédito hasta después. Ok, también tenemos en los enlaces peptídicos, ok, las amidas. Cuando tenemos los famosos aminoácidos, ajá, aquí tenemos una amida, un ácido carboxílico y una amina, forman las famosas amidas. Pero cuando están presentes en péptidos o en proteínas, estos enlaces amida se les conoce que son enlaces peptídicos, ajá, y estos enlaces peptídicos es lo que hace que se formen las famosas cadenas de proteínas. Y es muy interesante todo esto porque ustedes van a ver en bioquímica o en química de las biomoléculas, van a ver la importancia que tienen los enlaces peptídicos, ajá, que están presentes en las proteínas, y en las proteínas, pues ya sabemos la importancia de las proteínas. Vamos a ver más adelante un poquito, les voy a explicar un poquito más sobre estas enlaces peptídicos, ajá, entonces ya vieron que es una amida que se forma entre un ácido carboxílico y una amina. Ajá, generalmente es una amina primaria porque proviene de un aminoácido de uno con el otro aminoácido de la otra sustancia. Entonces, el ácido carboxílico de un aminoácido reacciona con la amina primaria del otro aminoácido, y es así como se forman los enlaces peptídicos, ¿vale? Pero al final de cuentas son amidas, ¿ok? Y todos estos, las famosas enlaces peptídicos, como les digo, en la naturaleza, pues tenemos sobre todo 20 aminoácidos muy comunes presentes. Por ejemplo, tenemos las alaninas, todos ustedes se van a aprender los 20 aminoácidos. Hay muchos aminoácidos más que son conocidos como no naturales, pero los aminoácidos naturales que están presentes en la naturaleza son 20, ¿ok? Y estas son todas sus estructuras, ajá. Y fíjense qué bonito todas estas estructuras. Tan solo 20 aminoácidos se requieren para tener toda esta serie de naturaleza, llámese humanos, llámese animales, etcétera. Es muy, muy, muy bonito. Ajá. Aquí esta parte, si ustedes ven, ¿qué significa GGT, GC, CGCA, AAT, ATC? Es el código genético, porque ustedes van a ver en biología molecular, van a ver cómo el ADN, como les dije, el ADN se une entre. Ahí son secuencias de bases, adenina, timina, citosina, guanina, ajá, pero todas esas secuencias de esas bases da un lugar a lo que es un aminoácido, ajá.
Por ejemplo, para que el ADN sintetiza la alanina, necesita ver que el ADN tenga la secuencia guanina, citosina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, guanina, y así es como llega una enzima, lee todo ese código genético, libera la alanina, y entonces otra proteína, por ejemplo, lee otro código genético y junta la alanina con la glicina, por así decirlo, forman el enlace peptídico, y así poco a poco, uno por uno, van generando las proteínas, se le llama transcripción, pero todos ustedes van a ver muy interesante en química y en no, biología molecular. Ahí es donde van a llorar todo esto porque se van a tener que aprender todas las secuencias de los aminoácidos, pero bueno, no los voy a atormentar tanto, ¿sale? Aquí lo más importante es, estamos viendo los grupos funcionales que están presentes en los aminoácidos como que son los ácidos carboxílicos, ¿sale? Y es muy interesante, les digo esto, estas amidas, las amidas para formar enlaces peptídicos en los aminoácidos, ajá, primero lo que hacen los aminoácidos se unen uno con otro, formando un arreglo primario que es conocido como, no, arreglo secundario que es un arreglo helicoidal, ajá, pueden formarse entre ellos, forman como una hélice, muy, muy interesante, y esto se debe a la interacción de puente de hidrógeno que tienen todos los enlaces amida entre ellos. Entonces, lo primero que hace cuando van generándose las proteínas, la secuencia de aminoácidos y los aminoácidos reaccionan entre ellos para formar las amidas, y las amidas así formando los péptidos. Primero forman, hay dos formas, la arreglo helicoidal, por ejemplo, aquí van a ver cómo se forma. No me voy a meter más porque eso ustedes lo van a ver en biomoléculas. Tenemos otra estructura secundaria, ajá, de las proteínas, ya cuando se están uniendo todos los aminoácidos, ajá, es un arreglo beta, así se le conoce como arreglo beta, como hojas plegadas, ajá. Y todas estas estructuras secundarias, las alfa licoidal y las beta, se van a unir todavía entre ellas en una estructura más compleja conocida como estructuras terciarias de las proteínas. Ajá, y es así como se unen las estructuras terciarias. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína en donde aquí están todos los aminoácidos, de una forma alfa, ajá, todos se unen y todos estos están así plegados y se unen de esta manera gracias a todos los puentes de hidrógeno y obviamente en la naturaleza dependiendo de los aminoácidos que están presentes en las proteínas, ajá. Y siempre una estructura terciaria va a terminar con un carboxilato proveniente del ácido carboxílico y una amina, ¿sale? Entonces, muy interesante, van a ver todo eso, ¿ok? Pero pues, yo necesito enseñarles un poco sobre los grupos funcionales que están presentes en las proteínas, sobre todo en los enlaces peptídicos, que son las amidas, ¿ok? Entonces, como ven, las proteínas, les digo, me gustan mucho estos temas. Tenemos las estructuras primarias, por ejemplo, tenemos la cisteína, la tirosina, la glicina, aspartano, cisteína, prolina, leucina, glicina. Esta es la forma de cómo se lee una estructura primaria. Ajá. Cuando ven así en puras letras se les conoce como estructuras primarias de las proteínas, pero ya una estructura secundaria son las que vimos, por ejemplo, las alfa hélice, ajá, y cuando estas se unen entre más cadenas más largas va a generar una estructura terciaria de una proteína. Estas estructuras terciarias van a dar a estructuras más complejas conocidas como estructuras cuaternarias. Estas estructuras cuaternarias van a ver en todas las enzimas. Si no fuera por las proteínas no tendríamos no seremos no seríamos el ser humano como lo somos en diferenciación entre piernas, tejidos, boca, todo es muy interesante, toda esta parte cuando se metan a proteínas. A mí me puedo dar toda una clase completa, pero no me voy a dedicar a esto, ¿sale? Entonces, las estructuras terciarias, cuando se juntan diferentes estructuras terciarias, da lugar a estructuras cuaternarias. Y esas estructuras cuaternarias ya van a tener una función específica dentro de la naturaleza como enzimas, ¿ok? Enzimas que están relacionadas a metabolismo, por ejemplo, nosotros en el ser humano, o metabolismo de ciertos virus, de ciertas células, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, hablando de estructuras cuaternarias, ahorita que está desgraciadamente de moda el famoso SARS-CoV-2, ajá, que es el SARS-CoV-2, es el virus que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Ajá, entonces hay una proteína
que está, que se encuentra muy directamente relacionada con la bioquímica de la replicación de los virus. Ajá. Van a aprender por qué los virus se replican. Entonces, para que un virus se entre a la célula se rompe, va liberando todas su código genético y se vuelven a unir, pues hay muchas proteínas. Todas esas proteínas tienen ciertas funciones de romper el virus, ajá, y ensamblar todo el código genético para poder hacer un virus otra vez. Y esta proteína que vemos aquí, porque así es como se ve en la realidad, esta proteína que ven aquí es la famosa proteína de la proteasa, la famosa EMPRO, es una proteasa, así se le conoce a esta proteína que está relacionada a la replicación del virus SARS-CoV-2. Y esto es muy interesante porque podemos ver que es una estructura cuaternaria. Sale aquí podemos ver, fíjense qué bonito la estructura plegable, ajá, la plegada, la estructura, aquí podemos ver las betas, estas son una estructura tipo beta, una estructura secundaria, y aquí podemos ver hay unas moléculas que están unidas directamente al sitio activo, porque recuerden que las enzimas, porque esas proteínas que tienen cierta función, se le conoce como enzimas, tienen una cierta sitios activos en donde llevan a cabo la catálisis o hacer su papel. Entonces, nosotros lo que hacemos, los que nos dedicamos a diseño de fármacos, es tratar de entender la estructura de estas proteínas. Ajá, en este caso, ahorita tengo un trabajo muy interesante sobre el SARS-CoV-2, en donde yo le estoy metiendo moléculas que me inhiban que entren al sitio activo de la proteína y bloquea la replicación del virus, y esa es una forma de cómo se mata al virus. Es una de las estrategias de matar a este famoso virus SARS-CoV-2, ¿vale? Ya no irnos directamente sobre el virus, sino sobre esta enzima. Y en la realidad así es como se ven. O sea, toda esta estructura es la proteína, es la enzima del virus. Es muy interesante. Ajá, y esta parte que está aquí es el sitio activo. Nosotros ya podemos reconocer el sitio activo, que es en donde le metemos nuestras moléculas. Es muy interesante porque conociendo el sitio activo, nosotros también podemos ver cuáles son los aminoácidos que están presentes en el sitio activo y podemos hacer el fármaco conociendo los aminoácidos que están presentes en el sitio activo. Pero también por eso necesitamos conocer mucho de fuerzas intermoleculares, sobre todo puente de hidrógeno. Pues les digo, todo lo que se les ha enseñado no se les enseña por enseñar, tiene todo su fin, su aplicación, sobre todo aquí a mí que me gusta en el diseño de fármacos, en el diseño de meter moléculas que pueden inhibir proteínas que están relacionadas a ciertas enfermedades. Pero bueno, esta proteína que les enseño, al final de cuentas, esta es la del virus. ¿Sí? Y así es como podemos ver el sitio catalítico. Podemos ver que todo esto es la proteína, es un sitio, es parte de la proteína, perdón, y aquí es donde yo le meto las moléculas, ajá, mediante química computacional, y puedo ver, muy interesante, si realmente se puede unir o no a la molécula. Esa es una parte de una de las publicaciones que voy a sacar para inhibir este virus, para el tratamiento del coronavirus. Entonces es muy interesante cómo mis moléculas se unen directamente al sitio activo de esta enzima que está relacionada a la replicación del virus, ¿sale? Pero bueno, para que vean que es muy interesante y yo necesito saber grupos funcionales, requiero saber química, requiero saber entender todos los grupos funcionales presentes en los aminoácidos, proteínas. Por eso les digo, es muy interesante. Tienen que aprender todo lo que vamos a estar viendo ahorita, sobre todo, para que en bioquímica y en biología molecular no los agarren de bajada, ¿sale? Ok, tenemos otras amidas muy interesantes, sobre todo para el tratamiento de anticancerígenos. Tenemos el metrorexato, aquí tenemos la amida, un ácido carboxílico, el famoso neratinib para el tratamiento, creo que para el cáncer de mama o de próstata, ponatinib para diferentes tipos de cáncer, afatinib. Ajá, al final de cuentas tienen los enlaces amidas, ¿sale? Entonces es muy bonito toda esta química. Ok, como les dije hace rato, las beta-lactamas, las amidas cíclicas conocidas como lactamas, pues tenemos la penicilina, la cefalosporina, el carbanepen, tales, todas son antibióticos que se utilizan en la actualidad para el tratamiento para combatir las bacterias. ¿Sale? Desgraciadamente ya las bacterias son muy resistentes a estos fármacos
Y parte de lo que estamos haciendo nosotros es, como estas bacterias estos antibióticos no les hacen ni cosquillas, pues lo que nosotros hacemos es nuevas moléculas porque pues, a este efecto se le llama resistencia de fármacos. ¿Sale? Entonces también es muy interesante y todo eso también van a entenderlo cuando lleguen bioquímica. Ok, tenemos que más ésteres cíclicos, el radicicol, un producto natural, la monociclina, un producto natural. Aquí tenemos el éster cíclico, la pochonina, ajá, se aísla también de productos naturales. Todos estos también tienen actividad biológica muy interesante. Tenemos la camptotecina, el topotecán, nada más que no me acuerdo ahorita su actividad biológica. Aquí tenemos el éster, ajá, son derivados de productos naturales. La simvastatina, esta simvastatina es un derivado de producto natural que actualmente se utiliza para el tratamiento para disminuir los niveles de colesterol. Si fijan, es un éster cíclico. Aquí está el éster cíclico y un éster acíclico. ¿Vale? Entonces es muy interesante todos estos ésteres. Este grupo que ven aquí no es una amida, es un carbamato. Aquí tenemos el famoso carbamato. Eso no lo vamos a ver, pero bueno, sí quisiera que lo vean. Carbamato, nitrógeno, carbonilo, oxígeno son carbamatos. Entonces vamos a comenzar con un poquito de nomenclatura. Ya ven que yo no me meto mucho con la nomenclatura, pero sí se requiere conocimientos muy básicos para que ustedes escuchen. A ver, ese es el grupo ácido carboxílico, ya no lo conocemos. Ya el R al carboxilo, entonces 1H unido al grupo carboxil, al grupo acilo, ajá, es un ácido carboxílico. Esas son las estructuras condensadas, ajá, como yo puedo identificar a los ácidos carboxílicos. Como vimos en las hormigas, el ácido carboxílico más simple es el ácido metanoico, porque es un carbono metanoico, pero tiene un nombre muy común, ácido fórmico. Este es el ácido etanoico, etano. Ajá, el ácido acético, 3 propano, propiónico, butírico, butanoico, 4. Ajá, esos son los nombres comunes. Todos los ácidos carboxílicos terminan en oico. Empiezan primero con ácido y terminan en oico. Si es un metano, metanoico. Si es un hexano, ácido hexanoico. ¿Sale? Entonces, nada más para que vean. Para el caso del benceno, ya habíamos visto, es un ácido, este es un bencén carboxílico, que es el famoso ácido benzoico. Entonces terminan en oico, ácido, oico. Y aquí tenemos fórmico, acético, propiónico, butírico, ácido benzoico, que son los nombres más comunes. También tenemos los famosos diácidos. Los diácidos porque en la misma molécula se encuentran dos ácidos carboxílicos presentes, ¿sale? Y terminan con empiezan igual. Diácido oico. Pero bueno, no se fijen mucho. Ok, ¿qué más tenemos de los ácidos? Ajá, las posiciones. Ya sabemos que el carbono del ácido carboxílico, el que tiene el carbonilo y el OH, es el número 1. Aquí está. Es de la posición 1. Ok, entonces, los carbonos adyacentes se le conoce como alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Por qué? Porque pues a veces para nombrar, hay autores que nos gusta trabajarlo así. Por ejemplo, el ácido alfa, aquí, ácido alfa cloropropiónico, quiere decir alfa, cloro. En la posición alfa hay un cloro. Propiónico 1, 2, 3. Por ejemplo, ácido gamma. Gamma es el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ácido gamma, amino, es un grupo amino, butírico, porque es de 4. Y así es como se nombra también los ácidos carboxílicos. O si no, pues no se le pone alfa, sino se le pone ya por enumeración. Si empezando del 1, el famoso carbono del ácido carboxílico, 2 el que sigue y así sucesivamente. Por ejemplo, el ácido 4 aminobutanoico. 1, 2, 3, 4 aminobutanoico. O el ácido 3 fenil pentanoico. En la posición 3 es un fenilo. 5 carbonos pentanoico. ¿Sale? Esos son los ácidos, los diácidos muy comunes, ajá, que se utilizan también en los laboratorios. Por ejemplo, el ácido oxálico, el ácido malónico, succínico, glutárico. Son ácidos ya que se utilizan muy aceptados por la yupa con su nombre muy típico. Ajá. Entonces, el ácido oxálico, malónico, succínico
y glutárico. Lo único que cambia es el número de carbonos. 2 carbonos, oxálico. 3 carbonos, malónico. 4 carbonos, succínico. 5 carbonos, glutárico. Ok, ¿qué más podemos saber de los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición mayores que los alcoholes, mucho mayor que las cetonas o aldehídos. Ajá, los éteres también, mayores que los éteres, mayores que los halogenuros de alquilo y mayores que los hidrocarburos, ¿sale? Son más polares. Los ácidos carboxílicos son más polares que los alcoholes, que las cetonas, que las aminas. ¿Qué más? Que los hidrocarburos, que los alcanos, alquenos, alquinos, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Porque pero también, ¿por qué presentan punto de ebullición más alto los ácidos carboxílicos? Porque presentan puente de hidrógeno. Aquí podemos ver cómo es el puente de hidrógeno entre una molécula de ácido carboxílico con la otra. Uno de los hidrógenos es donador cuando el otro carbonilo es aceptor. ¿Sale? Y aquí se observa el mapa de potencial electrostático de esa interacción de puente de hidrógeno entre, ese es el carbono del ácido carboxílico 1 y es el carbono del ácido carboxílico 2. ¿Sale? Este hidrógeno, estos son los hidrógenos. De la interacción con el oxígeno de los carbonilos. Entonces, esa fuerza, esa interacción es lo que hace que mantengan unidas las moléculas, haciéndola más fuerte esa interacción. ¿Qué más? ¿Qué más? Son ligeramente solubles. Los ácidos fórmicos, digo, los ácidos carboxílicos son muy poco solubles en agua, muy poco. ¿Sale? Son ligeramente solubles, tienen puntos de ebullición altos también. Ya lo vimos, punto de fusión alto, y es lo mismo. Conforme aumenta el número de átomos de carbono, es obvio que aumenta el punto de ebullición, es obvio que aumenta el punto de fusión y es obvio que aumenta la densidad. Asimismo, si yo quisiera ver los ácidos dicarboxílicos, los ácidos dicarboxílicos tienen puntos de fusión y puntos de ebullición más altos que los ácidos carboxílicos, los monocarboxílicos, ¿sale? Y esos sí son más poco solubles en agua que los ácidos carboxílicos. Ok, ¿qué más podemos saber de los ácidos carboxílicos? El carbono de los ácidos carboxílicos siempre es hibridación y eso ya lo vimos, sp2. Por lo tanto, es trigonal, plano, y aquí podemos ver sus ángulos de enlaces y sus longitudes de enlace, ¿sale? Y obviamente van a presentar algo que se llama efecto de resonancia, en donde lo único que se hace es mover los electroncitos. Estos electroncitos se mueven para acá, sale formando dos estructuras, pero bueno, con usted no me voy a meter a esto, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos son ácidos de Bronsted o de Arrhenius, que quiere decir que libera protones. Protones, ya vimos que en agua, los protones están en forma de ion hidronio. El ácido carboxílico más agua libera protones, pero los protones en agua están en forma de ácido grasoico. Entonces, los ácidos carboxílicos, ¿cuál es la base conjugada de los ácidos carboxílicos? Entonces, cuando un ácido carboxílico pierde un protón, genera una especie con carga negativa, que es este. Esta especie con carga negativa se le conoce como carboxilatos. Y si recuerdan en los alcoholes, la base el anión del alcohol, ¿cómo se llama? Alcóxido, ¿se acuerdan? Y ya vimos cómo generar alcóxidos, metiéndole un sodio, un hidruro de sodio, por ejemplo. En este caso aquí, el anión de los ácidos carboxílicos se le conoce como carboxilatos. Y aquí está, por ejemplo, este es el anión del alcohol que se conoce como alcóxidos. En este caso es un etanol, etóxido. Este es el ácido acético, acetato. Es un carboxilato, ¿sale? Y obviamente pues son más ácidos. Aquí podemos ver el K. Aquí por ejemplo el pK de los alcoholes es aproximadamente 16 y de los ácidos carboxílicos es aproximadamente 4 o 5. Entonces, ¿quién son más ácidos? Pues obviamente los ácidos carboxílicos que los alcoholes. Entonces, la acidez de los alcoholes la acidez del ácido carboxílico tienen un pK alrededor de 4 a 5. Y entonces existen sus sales de carboxilatos como carboxilato de sodio, carboxilato de potasio. En este caso, si es acetato, sería acetato de sodio. En este caso, del ácido benzoico, benzoato de potasio. Entonces vamos a ver
así como se acuerdan la otra vez que si yo tuviera un alcohol y le ponía, por ejemplo, litio, sodio o potasio, formaba el alcóxido de litio. Eso lo vimos en alcoholes. Alcóxidos de litio. Entonces, igual los ácidos carboxílicos con una base fuerte, por ejemplo, ¿qué bases fuertes? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que son las más comunes, hidróxido de calcio, ajá. Bases fuertes como estas va a generar la sal del ácido, va a formar el ácido carboxílico y M es, por ejemplo, puede ser si viene de hidróxido de sodio, sodio, si viene de hidróxido de potasio, el ion potasio, si viene del hidróxido de calcio, calcio. A eso refiere. Entonces, se pueden formar sales de ácidos carboxílicos, por ejemplo, ácido acético más hidróxido de sodio, forma el acetato de sodio. O sea, simplemente este es la base, el alcóxido, acuérdense, el alcóxido es esto. Negativo, si en el examen no me ponen la carga negativa, está mal. Ajá, y su metal, en este caso, si viene del hidróxido de sodio, es así. ¿Sale? Y aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, tenemos este ácido carboxílico más hidróxido de sodio, pues tenemos esta sal de sodio, este carboxilato de sodio, que es lo mismo que se representa así, es un enlace iónico. El oxígeno con carga positiva y el metal con carga positiva, perdón, el oxígeno con carga negativa y el metal con carga positiva. Por ejemplo, tenemos este ácido carboxílico, en presencia de esta base fuerte de dióxido de potasio, pues tenemos este carboxilato. Y así sería más o menos el examen si les pongo este tipo de bases. Lo único es que entiendan que se pueden formar las sales. ¿Qué podemos también saber de los ésteres? Los ésteres presentan puntos de ebullición más bajos que los ácidos carboxílicos, eso sí. Y los ésteres tienen empiezan con ato y terminan con hilo. Si escuchan un ato y luego un hilo, estamos hablando de un ésteres. Por ejemplo, ya vimos cómo se preparan los ésteres. Acuérdense la reacción esta de la... se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. La de Fischer, esterificación de Fischer. Tenemos acetato que viene del ácido acético y metilo de un metano. ¿Sale? Hace ato, hilo. Ato, hilo. ¿Sale? ¿Qué más podemos ver de los ésteres? Los ésteres, pues sí, tienen los ésteres bencílicos, como estos, tienen punto de ebullición un poco muy altos, ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí su estructura tridimensional y podemos ver también que el carbono de los ésteres es un carbonilo, por lo tanto tiene una hibridación sp2. El carbono de los carbonilos del éster sp2, por lo tanto, es trigonal plano. Aquí podemos ver esta planaridad. También tenemos los anhídridos de ácidos, que son derivados de ácidos carboxílicos. Ese es un anhídrido. Un anhídrido, ¿cómo lo puedo identificar? Pues R, C, O, C, O, R. Estos son los famosos anhídridos. Y empiezan con la palabra anhídrido. Los anhídridos se forman a partir de dos moléculas de ácidos carboxílicos para formar el anhídrido, ¿sale? Y siempre empieza con anhídrido y el nombre terminando en oico. Pero ya saben que no me invento esto. Aquí tenemos más anhídridos. Estos son anhídridos simétricos. Se fijan, lo mismo para acá, es lo mismo para acá. Lo mismo de este lado, es lo mismo de este lado. También tenemos anhídridos cíclicos, como el anhídrido succínico, que viene del ácido succínico. El anhídrido maleico, que viene del diácido maleico. ¿Sale? Pero bueno, con eso. Los anhídridos tienen punto de ebullición, pues literalmente muy bajos, ¿sale? Más bajos que los ésteres. También tenemos las famosas amidas. Ya por eso en el primer curso, en el primer parcial, pues ya vimos todo sobre las amidas. Nada más vamos a recordarlas, que puede haber amidas primarias, secundarias y terciarias. Las amidas tienen puntos de ebullición más alto que los ésteres y generalmente se asemejan a los alcoholes. ¿Qué más podemos ver? Las amidas terminan en amida. Terminan
su nomenclatura es porque terminan en amida. Si escuchan un amida es porque es una amida. Que tenemos la acetamida, hexanamida, son 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano, hexana, amida. Por ejemplo, aceto, que son 3. Aceta, digo 2, aceto, amida. Si es una amida secundaria o terciaria, se le pone el N-metil, se le pone primero el N y el sustituyente que está unido al nitrógeno. Es un N. Hay un sustituyente, sí, ¿qué? Metil. N-metil. ¿Y cuántos carbonos? 1, 2, 3. Propana, propanamida. Si es una amida terciaria, entonces le decimos, este es un dietil. Etil, etil. Entonces sería N por dietil, porque hay dos dietilos, N dietil. Y esto se le conoce como ciclohexanocarboxamida. ¿Ok? Las amidas, ¿qué podemos ver de las amidas? Nótese que las amidas primarias tienen puntos de ebullición más altos que las amidas terciarias. ¿Por qué? Porque no tienen puente de hidrógeno. Mira, por ejemplo, esta amida primaria es de su amida terciaria. Sale muy bajo. Sale aquí podemos hacer otra relación. Esta es una amida primaria, esta es una terciaria. ¿Cómo pasa de 222 a 165 su punto de ebullición? ¿Por qué? Porque no existen puentes de hidrógeno, por eso disminuye el punto de ebullición.